Petro, si ponemos los números, Pedro está ayudando es a la campaña nuestra, porque todo lo que trina, todo lo que hace, escandaliza un poco más, ridiculiza, con el perdón, pero es que es así, ridiculiza la política. Colombia ya no quiere continuar con las mismas líneas políticas de antes. Ni con políticos ambiguos, ni de izquierda ni ni de de derecha. Ni el uribismo, No. ¿no? Colombia está moralmente destruida. Y no está moralmente destruida por el colombiano común. Colombia está moralmente destruida por las élites globalistas, por las agendas internacionales. Y bueno, teníamos en Colombia la primera clínica de cambio de sexo, la Fundación Valle de Lili, que acaba de ser cerrada. Vamos a tener una mesa de análisis con dos invitados. Se trata de José Alejandro Martínez, politólogo y coordinador parlamentario de Population Research Institute, y con Francisco Jiménez, analista internacional y coordinador de la campaña de Abelardo del Espriella en Perú. Ajá, a ver, vamos a tener nuestra cuota internacional, Juan Diego, porque justo cuando iniciábamos el programa hablábamos acerca del panorama electoral no solamente en el Perú, sino también en Colombia, donde hay dos fuerzas dicotómicas políticas. Por un lado está Abelardo del Espriella, que representa una derecha, pero yo diría una nueva derecha, y por otro lado está Iván Cepeda, que representa al partido de izquierda, además el legado de Gustavo Petro en ese país. Totalmente a la expectativa de lo que se viene a continuación, porque así como en su momento las elecciones nacionales han acaparado nuestra atención, este domingo Colombia puede también dar un punto de quiebre hacia el bien en contra del comunismo. Es por eso que queremos darle la más cordial bienvenida a José Alejandro Martínez, politólogo y coordinador parlamentario de Population Research Institute, y a Francisco Jiménez, analista internacional y coordinador de la campaña de Abelardo del Espriella en Perú. Bienvenidos, Buenos días, Dios los bendiga. Dios los bendiga a ambos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos. En este espacio y bueno, en el gran trabajo que hace Betel en el Perú. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Un placer estar aquí en estos micrófonos, en esta oportunidad. Y gracias por tener en cuenta y tener también una visión exterior, no solamente de Perú, sino de los connacionales que estamos aquí y que estamos también pendientes de lo que ocurre en nuestra nación. Bien, estamos a la expectativa de lo que vaya a ocurrir este domingo. ¿Y cuánta oposición por parte de Gustavo Petro se ha observado? Yo desde aquí he visto a una especie de hacer algo inconstitucional, buscando que se le suspenda porque al parecer estarían con cierto temor de que Iván Cepeda no conduzca bien su campaña y por ahí Gustavo Petro quiera darle un último empujón antes del día domingo. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando tú te confías, porque crees que la gente sigue expectante en dar un voto por el continuismo y te das la sorpresa de que Colombia votó distinto, ya te empieza a desesperar, ¿no? Entonces la desesperación incurres en errores porque primero nadie lo puede destituir, ni siquiera esa representante que quiso destituir, eso es De su propio partido, además. Sí, de su propio partido, ese es un hecho conocido. Hay que hacer unas instancias, un proceso en el Congreso, en pleno, para poder destituir al presidente. Claro. Ni siquiera destituir, darle un permiso o lo que sea, eso tiene un proceso. Pero evidentemente se trataba de una jugada política, o sea, Sí. no es que Petro era la víctima, Sí. estaban intentando darle cierta libertad para que él pueda darle una ayudita a Iván Cepeda, que parece no despega en las encuestas. De hecho, y qué buen punto que lo tocas, es que quedó evidenciado eso. O sea, lo hacen tan mal que quedó evidenciado, porque realmente Petro, si ponemos los números, Pedro está ayudando es a la campaña nuestra, porque todo lo que trina, todo lo que hace, escandaliza un poco más, ridiculiza, con el perdón, pero es que es así, ridiculiza la política, porque salió hasta ebrio en no sé si han visto por ahí, Sí. en un video hablando cosas y se nota que está como, no está en sus cabales, ¿no? Eso habla de lo que ha sucedido, de la improvisación de lo que ha sucedido en este gobierno, que como dice Abelardo, hay cosas buenas, pero si sacamos de 1 a 10 y sacaste 4, pues no puedes continuar. ¿Me hago entender? No te vamos a estigmatizar ni a satanizar, pero es que no estás dando los puntos para que continúe tu proceso político. Tu proyecto político no puede pasar. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que tenías que hacer con promesas en 4 años. Entonces ese es el cambio que necesitamos. Claro, además de que la campaña de Abelardo de la Espriella ha logrado encarnar ese hartazgo nacional que tienen los colombianos y
recalcularlo en la defensa de la patria, de la autoridad, de la libertad económica. Entonces rompió el monopolio de la derecha tradicional y abrió un nuevo panorama en donde el electorado colombiano se ha animado a votar esta vez más. Esta vez tuvimos una elección Sí. muy grande, es una de las elecciones Y más no grandes. es obligatorio el voto en Colombia. Exactamente, No, no lo es es. libre y es una de las elecciones más grandes que hemos tenido en nuestro país. Ha sido el 58%, es decir, 23 millones de colombianos salieron a votar y Abelardo ganó con el 43% en primera vuelta. Ahora, justamente yo quería preguntarles ello, ¿qué representa Abelardo en Colombia, teniendo en cuenta también el ecosistema de toda Latinoamérica como tal? Porque hablamos de outsiders, pero también hablamos de outsiders de una nueva derecha, es decir, nuestra derecha mercantilista que por tantos años se ha dedicado a robarle a muchas personas con el fin o con la careta de realmente buscar libertad de empresa, de respetar la propiedad privada, sino que ha buscado solamente robustecer a cierto sector y por ende la izquierda también se llegó a robustecer, ¿no? Gracias a estos vicios o estas debilidades del otro bando. ¿Qué representa entonces Abelardo para Colombia? ¿Qué esperanza trae? Ya, Abelardo es una persona que no viene de corrientes políticas. Ujú. Él es empresario, emprendedor. ¿Qué representa? Representa de que lo que decía José, Colombia ya no quiere continuar con las mismas líneas políticas de antes. Ni con políticos ambiguos, Ni- ni de izquierda ni ni de de derecha. Ni el uribismo, ¿no? Realmente el uribismo es toda una institución que ya ni siquiera la representa mismo Álvaro Uribe. Mm. Porque el uribismo lo que dejó fueron valores que no pueden negociarse. La seguridad. Tú no puedes negociar con una inseguridad. Tú necesitas seguridad en un estado, necesitas seguridad en un municipio. O sea, si a ti te están robando, si a ti te están amenazando, pues tú no tienes un libre desarrollo de tu negocio, ni de la personalidad, ni de nada. Entonces, el uribismo dejó unas bases que es, por ejemplo, dar una batalla contra la inseguridad. Es decir, la implantación del Estado no tiene por qué ir un grupo al margen de la ley en una provincia remota a ejercer control. Allí tiene que llegar el Estado. Entonces, eso lo hizo Uribe. Entonces, como dice Abelardo, yo no es que sea uribista, aunque soy amigo de Uribe, él no lo ha negado, sino que él ya trascendió y dejó en el país una consigna. Antes de Uribe, y al que no le guste, pero es así, antes de Uribe nadie podía viajar por carretera. Era muy difícil porque había incluso un concepto que se llamaba la pesca milagrosa. No sé si aquí a Perú le llegó ese concepto. Y es que tú ibas en un bus, paraban el bus y te bajaban porque te veían, a José lo hubiesen secuestrado porque le ven cara de diplomático. Entonces, me van a entender. Y si ibas en un carro, te lo paraban y te incineraban si tú no daban dinero. Después que llegó eso, que llegó Uribe, eso se acabó. Salió el ejército a las calles, a las carreteras. Entonces, eso de implantar la seguridad, digamos que queda como un precedente. Entonces, ¿qué representa Abelardo eso? Seguridad, representa inversión extranjera, representa que el sistema de salud ya hay que sacarlo, hay que salvarlo, está mal. Entonces, ya él tiene un plan de choque para inyectar y sacar adelante el sistema de salud. Representa que la seguridad hay que retomarla en 90 días. Representa también algo de esperanza, ¿no? Porque queremos a alguien que no sea de las corrientes políticas. Claro. Entonces, todo eso suma y la gente, vuelvo y repito, la gente votó por eso. Ahora, él lo ha dicho y lo repito aquí, yo no soy el candidato perfecto, que nadie lo es. Y él lo ha dicho. Y le han sacado cosas de cuando era joven y decía cosas bobadas, ¿sí? Pero, como dice él, y creo que en eso también hay humildad, yo no soy el candidato perfecto, pero me estoy rodeando de la gente buena, de la gente que sabe hacer. Entonces, por ejemplo, el vicepresidente José Manuel Restrepo es un tipo que ha sido ministro, que tiene las condiciones, pero uno ve que hay una estructura y eso es lo que da esperanza al país. Además, permítanme agregar, además de ello, también Abelardo nos trae una esperanza en cuanto a valores y principios que más adelante me gustaría que podamos conversar un poco de ello porque creo que este es el espacio ideal para hacerlo. Pero para no desviarme mucho de lo que nos decía Francisco, el problema más importante que tiene Colombia es la seguridad. Sí. ¿Ya? Y el candidato que hoy nos da propuestas para combatir la seguridad es el candidato Abelardo de la Espriella. Durante estos 4 años, la inseguridad aumentó en el país un 67%. ¿Ya? O sea, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, de tener 4.000 integrantes pasó a 6.400. El Clan del Golfo también aumentó sus integrantes. Y la disidencia de la FARC sigue vigente. Y la disidencia de la FARC ya no es una exguerrilla,
ya no quedó en el pasado porque nosotros tenemos una historia de violencia, Ujú, sí, de, sí. de ser conocido como un país fragmentado, como un país altamente polarizado y violento, pero el país no quedó, o sea, la FARC no quedó en ser una guerrilla, la FARC hoy es un actor político y su candidato tiene nombre propio y es Iván Cepeda. Ya, es más, la producción tiene unas fotos del candidato Iván Cepeda con Iván Márquez y otros aliados de la FARC. Entonces, Claro, perdón, José, sí, porque eso se concebió hace muchos años, ¿no? claro. Las formas de lucha. La forma de lucha, digamos, dentro del campo de lo bélico, digamos, llamamos terrorismo, lo que sea, y la forma de lucha política. Claro, es como aquí revivir la historia de Sendero Luminoso o del Así movimiento es. revolucionario Tupac Amaru y que a través de las guerrillas llegue al poder. Ahora, mencionaban algo muy importante que es el eje conservador, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo acá una guía y Abelardo del Espriella representa posiciones en contra del aborto, en contra de la ideología de géneros en niños, a favor de una visión familiar tradicional, derecho de los padres a educar, sí, dice, y también una alianza con Dios y el pueblo que vendría a ser la transparencia ética y moral, muy antagónicos a lo que representa Iván Cepeda. Entonces, ¿qué cambio en lo moral, en lo cultural y en lo espiritual también trae para Colombia? A mí me gustaría agregar ahí, porque bueno, desde el Population Research Institute mucho trabajamos estos temas, Colombia está moralmente destruida. Y no está moralmente destruida por el colombiano común. Colombia está moralmente destruida por las élites globalistas, por las agendas internacionales, por las élites judiciales, académicas, legislativas y por supuesto por el Poder Ejecutivo. A ver, en materia voy a poner 3 ejemplos claros que van alineados con lo que el candidato de la Espriella nos propone, ¿cierto? En materia de aborto, Colombia pasó de tener las 3 causales desde el 2006 hasta en 2022 a aprobar el aborto libre hasta la semana 24, o sea, estamos hablando hasta el Sexto sexto mes. mes de gestación. Sí. Ya, o sea, el aborto dejó de ser una excepción para convertirse Una regla. en una regla, Claro. en una política cultural y en un derecho, que sabemos que no lo es, como ellos lo hacen llamar. En materia de ideología de género, la agenda LGBTQ+, cada vez agarra más fuerza. Y bueno, teníamos en Colombia la primera clínica de cambio de sexo, la Fundación Valle de Lili, que acaba de ser cerrada gracias al trabajo que ha hecho Nueva Democracia y el periodista mexicano Samuel Adrián. Sí, sí, sí. Y además de eso, la Defensoría del Pueblo ha reportado un 31% de aumento en los atentados contra la libertad religiosa. Los cristianos, los católicos, los sacerdotes, los pastores están siendo perseguidos hoy en el país. ¿Ya? Entonces vemos a una Colombia moralmente destruida y hay un Secularismo. secularismo militante muy fuerte porque sabemos que vivimos en el mundo de la posverdad y lo que quiere hacer este gobierno es relativizar. Y también me gustaría agregar algo y es las agendas internacionales que están acechando fuertemente en Colombia. De verdad que Perú es un país que yo admiro mucho porque hace un gran trabajo en cuanto a la batalla cultural. Ustedes desde los medios de comunicación, otras organizaciones como el Population Research Institute, la Asociación Origen, Una Voz Diferente, organizaciones que están en la arena de juego político porque nosotros desde la sociedad civil tenemos que llegar a donde se toman las decisiones. En Colombia, al contrario, las agendas internacionales han penetrado tan fuerte en nuestro país que, por ejemplo, Family Planning 2030 es un network abortista que busca incluir el aborto dentro de los métodos de planificación familiar. El aborto no es planificación familiar. Sí, sí, sí. ¿Y con quién firma un compromiso, un convenio? Con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de la Igualdad, que fue otro fracaso. Fracaso, sí, un elefante blanco. Exactamente, que lo acaban de cerrar, creo Sí. que justo ayer Claro. salió la noticia. Entonces, se viene una gran esperanza para Colombia en cuanto a temas de vida, familia y libertad. Para quiere- Colombia y para la región Y para la también. región. Chicos, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, son las 10:56 de la mañana. Yo les agradezco por habernos acompañado.